Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Ya en el Doral está creciendo ese maravilloso edificio, ese complejo de oficinas y locales comerciales llamado Elite Centre at Doral. Bellísimo. Eso es espectacular. Vas a tener, además de un espacio cómodo para trabajar, un espacio hermoso, un espacio que equilibra la arquitectura con la disposición de los espacios y además con la tecnología, porque es un edificio totalmente inteligente. Tiene sótano de estacionamiento para visitantes, eso es dificilísimo conseguirlo en El Doral. Locales comerciales y oficinas. Ustedes pueden irlos a visitar y comprar en preventa, que los precios son mucho mejores y pronto. A mediados del año que viene, si Dios quiere, estará listo ya Elite Centre at Doral. Bueno, me acompaña en el estudio Iván Ballesteros, Plomo Parejo, y tenemos vía Skype a Antonio Ledesma. Antonio, ¿cómo te sentiste tú o cómo te sientes de que el jefe del partido al que tú has pertenecido, Acción Democrática, bueno, tus raíces son socialdemócratas, no haya dicho ni media palabra? Estoy hablando de Henry Ramos acerca, ni siquiera para desearte suerte. Bueno, yo creo que todos tendrán la oportunidad en que lo haga. Hoy me dijo Richard Blanco que Henry lo había llamado, que le había manifestado su solidaridad, que mañana iba a haber un debate en el Parlamento Nacional. Esperemos que así ocurra para no una solidaridad. Yo no busco aquí elogios ni títulos de reconocimiento, sino apoyo a la diáspora. Yo creo que ya es hora de reconocer la importancia que tienen los miles de venezolanos que estamos viviendo en el exilio. Y que así como decía que cuando estaba preso éramos unos privilegiados, pues la verdad que algunos presos éramos privilegiados porque teníamos la familia que podía llevarnos la comida, que podía llevarnos una chaqueta que no estábamos en Ramo Verde, unos zapatos, pero hay presos políticos, Patricia, Iván, amigos que me escuchan en Miami, por ejemplo, en Orlando, en todo Estados Unidos, y en el mundo, porque este programa se ve en muchas partes del mundo por las redes, sí, que a veces no tienen cómo comer, que no tenían zapatos. Por eso he propuesto hoy que el metálico que se va a entregar con motivo del premio Sájarov se le entregue a una ONG que pueda usar ese dinero debidamente, adecuadamente, para ayudar a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos, a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido esta narcotiranía en Venezuela. Antonio, fíjate una cosa. Buenas noches, primero que nada. Buenas noches. Yo escuché todo lo que le has contestado a Patricia y bueno, cuando hablaste de José Vicente, ahí lo que cabe es un refrán que cuando el barco se hunde, las ratas lo abandonan. En el caso de las personas que han detenido, me parece que el gobierno está juzgando justo por pecadores. Tú no eres un pecador, pero tú eras, si se quiere, un preso bien importante para el régimen. Y esto lo digo por lo siguiente. Patricia acaba de decir que el jefe de tu partido, donde te formaste, donde pasaste muchos años, no había hablado. Pero fíjate una cosa, desde que te fuiste, no solo Henry Ramos, muchos dirigentes, no líderes, porque yo diferencio eso, tú eres un líder, ellos son dirigentes. Muchas de esas personas no abrieron la boca, no dijeron nada. Entonces, a mí, yo soy un poco caccioso y yo digo lo siguiente: ¿tú no crees que de repente dentro de esas negociaciones que han habido de algunos representantes de partidos políticos que se han entendido con el gobierno, no estarían frotándose las manos cuando se hablaba de que Antonio Ledesma, y tú mismo lo declaraste, que a lo mejor te iban a canjear, que era una suerte de comodín político y entonces te iban a cambiar por algo, y a ellos les convenía porque Antonio Ledesma no es un político cualquiera? Tú me lo contaste un día, tú estás en la política desde los 13 años, tienes formación política, conocimiento, y tal vez eres el político con mayor experiencia para tomar un liderazgo a la hora de dirigir el país, sobre todo en las condiciones que están. ¿Tú no crees que ahí, dentro de esas negociaciones,
opositores gobierno, podría haber la posibilidad de que se negociase con Antonio Ledesma, vamos a tenerlo preso, cámbialo por quien sea. Este gobierno usa a los presos políticos como rehenes. Es como los secuestradores que piden a cambio de liberar a un secuestrado, piden dinero, piden joya. Esa es la mecánica de esta narcotiranía. Y el gobierno estaba incómodo porque había hecho llegar mi posición a la dirigencia sobre mis observaciones de la continuación del diálogo en República Dominicana. En primer lugar, una zona contaminada. En República Dominicana tiene un gobierno que además es notorio el interés en comprar una refinería venezolana que está en República Dominicana y la quieren comprar a precio de gallina flaca. No olvidemos que ahí se hizo también una operación de negociación de la deuda que terminaron comprando entre sí, una deuda de más de 4.000 millones de dólares que remataron por menos de 2.000 millones de dólares. Además, en República Dominicana, lo que se hizo el año pasado fue el comienzo de una mala jugada a la lucha política de la oposición venezolana. Desde que se intervino Zapatero, hay más presos políticos en Venezuela, se incrementaron las persecuciones, nos robaron el referéndum revocatorio presidencial, el gobierno jugó con la fecha legal de las elecciones de gobernadores que han debido hacerse en diciembre del año pasado y no cuando le dio la gana a Maduro y a su camarilla. Yo creo que esos son errores que se cometieron y Patricia hizo, yo estando preso veía el programa, hizo una presentación del mensaje. Ya está dicho todo lo que tenía que decir sobre esto lo dije el 31 de julio, que me costó que me llevaran nuevamente a Ramo Verde. ¿Y por qué me opongo a esta continuación del diálogo? Porque eso es un diálogo que no tiene condiciones. Y si tú no estableces condiciones, lo que vas es a prestarte a que el gobierno vuelva a salirse con la suya. Por ejemplo, yo aspiro que a ningún dirigente de la oposición se le ocurra a pactar en reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no tendría como verle la cara a los jefes de Estado, como Rajoy, por ejemplo, que visité y a los que voy a visitar en las próximas semanas, en los próximos meses, jefes de Estado de más de 50 países que han declarado que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente porque es fraudulenta y que entonces aparezca en una contradicción la oposición o la representación de un sector de la oposición reconociendo la Asamblea Nacional Constituyente. Dos, yo aspiro que allí no se vaya a pactar en legalizar la irregular política de endeudamiento, de hipotecas que el gobierno de Maduro ha hecho con dinero que ha recibido en préstamos y que se han robado, que han despilfarrado, que han malbaratado. Esa deuda hay que revisarla y que sepan los gobiernos que han hecho negocios con el régimen de Maduro que si esa deuda no ha pasado los trámites de la Asamblea Nacional, como dice la ley, esa ley no obliga al Estado venezolano a honrarla. Y la Asamblea Nacional, por supuesto, creo que no va a ser el papel de lavadora de negocios sucios de un régimen que, como he dicho, ha hipotecado el futuro de Venezuela. Aquí, antes de sentarse, ha debido definirse otro sitio. Y esto lo he dicho en privado, se lo dije en privado. Yo les cuento a ustedes, por ejemplo, lo voy a hacer esta confesión a ustedes. A mí me llamó por teléfono el señor Almagro, estando yo preso el año pasado en mi casa, antes de que se hiciera la reunión de República Dominicana. Y el señor Almagro me dijo, mira, alcalde, lo llamo porque sé que usted tiene acceso a la dirigencia y yo quiero que usted le dé un mensaje que por favor, que tengan cuidado que les tienen montada una trampa en República Dominicana para el próximo sábado. Y el objetivo del gobierno son estos cuatro. Y lo recuerdo de memoria, lo voy a repetir textualmente. El primer objetivo es que ellos buscan que afloren diferencias en la oposición. Lo lograron. Claro. Lograron fracturar la unidad de la oposición.
lograron acabar con uno de los logros de la unidad, que fue la tarjeta unitaria. Por eso vimos la dispersión, el carnaval de tarjetas, y por eso nosotros nos opusimos a la validación. Hubo quienes se burlaron de nosotros diciendo que es que María Corina y Ledesma no llenan una van, pues no tienen militancia. No podemos tener millones de militancia, pero tenemos millones de razones para sentirnos dignos, porque tenemos decoro, porque tenemos dignidad, y estábamos pensando más que en nuestros partidos, estábamos pensando en el país. Y nosotros sabíamos que ese proceso de validación de los partidos era una de las tretas del gobierno para ganar tiempo y para luego colocar contra la pared a los partidos políticos, diciéndoles: el que no participe en elecciones regionales, el que no reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente participando en elecciones regionales, no le entregamos entonces el certificado de validación, el supuesto certificado de validación del partido. Ese diálogo no debe estar realizándose en República Dominicana. Hay que buscarse otro sitio. ¿Por qué no en la Conferencia Episcopal de Caracas, por ejemplo? Ese diálogo necesita de condiciones. ¿Por qué no decir: nos sentamos y liberan a todos los presos políticos? Como lo exigió Mandela, por ejemplo, cuando se sentó a dialogar con de Klerk, que puso condiciones y exigió, bueno, que regresen los que están en el exilio, y tuvieron que regresar los que están en el exilio. Ahora el gobierno lo que quiere es que la oposición le lave la cara sucia, que vayan a pedir que se levanten las sanciones, como que si las sanciones fueran contra el pueblo de Venezuela, contra que la guerra. ¿Cuál guerra económica? ¿De qué guerra económica habla Maduro? Si las sanciones son contra personas, individualidades que están involucradas en hechos de corrupción, que están involucradas en crímenes de lesa humanidad, que están involucrados en tráfico de droga. Esas son las sanciones que ha aplicado Canadá, que ha aplicado los Estados Unidos, que está aplicando la Unión Europea, y no puede pretender entonces el gobierno de condicionar a la oposición de que por liberar a 3, 4, 5, 10 presos políticos vamos a pedirle a Estados Unidos que levanten las sanciones, como que si vamos a justificar que hubo una guerra, hay una guerra económica, cuando lo que hay es un gobierno que se ha robado el dinero del pueblo. No hay medicinas porque se robaron los dólares que se destinaron para comprar medicinas. No hay comida porque hicieron negocios con los contenedores de comida que terminaron pudriéndose en Puerto Cabello y en otros espacios de Venezuela. No hay repuestos para el parque automotor porque se robaron los dólares de Caribe. Esa es la verdadera tragedia que tenemos en Venezuela. Y aquí lo que tenemos que hablar es de las condiciones de la transición. ¿Cómo vamos a hacer una transición para cambiar este régimen, esta narcotiranía, y hacer un gobierno de concentración entre todos? Yo creo que si algo hace daño es el personalismo. A mí no se me van a subir los humos a la cabeza. Yo les agradezco a ustedes los reconocimientos. Sé que lo hacen como buenos amigos, lo hacen de corazón. Y no se me van a subir los humos a la cabeza porque solamente se le suben los humos a la cabeza a los que tienen la cabeza vacía. Y yo no tengo la cabeza vacía. Mi cabeza la tengo llena de pensamientos, de angustias, de sufrimientos, de ideas, de sueños, de ilusiones. En mi cabeza están las imágenes de los presos políticos. Yo no puedo sentirme tranquilo porque yo me sienta libre. No, yo me voy a sentir libre cuando me entere que han salido de la cárcel todos los presos políticos. Yo me voy a sentir libre cuando me entere que ya en Venezuela no haya niños que se acuesten sin comer. Cuando tengamos la noticia que ya no mueren los niños por desnutrición. Cuando me entere que no están muriendo mujeres u hombres por una simple enfermedad que pudiera resolverse si existieran los medicamentos. Y por eso, Patricia, mi querido Iván Ballesteros, el exilio tiene que aprovechar el talento humano que está regado por todo el mundo para ir consolidando los planes, para que le digamos al mundo: tenemos un plan agropecuario. Yo he citado nombres como Eduardo Albornoz, como Pestana, de la gente que está en Fedeagro, como la gente que está al frente de la Federación de Ganaderos, gente valiente, gente que son unos héroes,
que a pesar de la persecución a la que son sometidos, que les roban el rebaño, los matraquean, les cobran vacunas, los asaltan, los secuestran, les invaden sus fincas, esa gente se mantiene allí en pie de lucha. Nosotros podemos hacer de Venezuela un verdadero país productor de los alimentos que necesitamos, darle seguridad al sector privado sin complejos, garantizar, primer decreto, garantizar el derecho de propiedad para que los industriales se sientan seguros, buscar financiamiento, renegociar la deuda pública, pero no la deuda pública de estos bandidos que son los que tienen los bonos, porque ellos se compran, se despachan y se dan el vuelto, sino una deuda pública que tiene que estar combinada, un recurso que tenemos que buscar en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, y además de un comité que tenemos que designar que se encargue de buscar banco por banco los depósitos del dinero robado a Venezuela, para que ese dinero regrese a Venezuela y se lo entreguemos a los productores agropecuarios convertidos en semillas certificadas, en pesticidas, en fertilizantes, en créditos para maquinaria agrícola, en créditos para la adquisición de repuestos, en ideas para que se puedan formalizar cooperativas que hagan posible no seguir dependiendo de la importación de los alimentos, porque este gobierno ha quebrado la industria nacional. Son los Rey Midas al revés. Empresas a las que le pusieron la mano, empresas que han quebrado. Rehacer petróleos de Venezuela. Que todos esos técnicos petroleros que están ahorita espervigados en el mundo digan como Páez, vuelvan cara, volver a la patria, a establecer lo que a mí se me ocurre llamar una agencia nacional de energía que pueda reconstruir PDVSA, que la han desmantelado, que puedan reconstruir las refinerías, que podamos volver a explotar el petróleo que está allí enterrado como las alhajas de los abuelos, que se quedarán y se perderán para el futuro, cuando ese petróleo debería estar siendo explotado racionalmente para que tengamos mejores universidades, mejores tecnológicos, para que tengamos inversiones en reconstruir la infraestructura de Venezuela, los sistemas de riego, los acueductos, el sistema de electricidad. Ese es el plan que tenemos que llevar adelante para que entre todos, esto no depende de un hombre. Aquí tenemos que acabar con los falsos mesías, con los predestinados. Si algo ha hecho daño en Venezuela es el populismo, es la demagogia, es las falsas promesas que terminan desilusionando a los venezolanos. Y la oposición necesita un purgante, hay que purgar a la oposición. Y que o se está con el diablo o se está con el bien, o se está con el mal o se está con la lucha de los venezolanos. Aquí nosotros no podemos tener un doble juego. Yo no me explico cómo puede ir la oposición a dialogar a República Dominicana si no hemos resuelto, por ejemplo, la duda que se ha creado cuando hay voceros que dicen que no hubo fraude, mientras que algunos podemos demostrar, como lo dice, por ejemplo, Andrés Velázquez, que sí hubo fraude. Esa es una contradicción que nos pone descolocados frente a un gobierno que, aunque se odien entre ellos, aunque tengan profundas diferencias, los une el delito. Los une el miedo porque saben que están coludidos con el narcotráfico, que tienen sobre sus espaldas la mirada de los gobiernos del mundo, que saben que son corresponsables de los más escandalosos fraudes financieros y robos al tesoro público que se ha podido cometer en algún país del mundo. Mira, Antonio, vamos a ir a un corte ya en el último segmento que vamos a hacer contigo. Vamos a hablar, porque tú has hablado del proyecto país, pero ese proyecto país es después que se vaya Maduro. ¿Cómo vamos a hacer para sacar a Maduro de ahí, no? Porque resulta que esta gente que se está sentando en República Dominicana, por supuesto, es la gente a la que el gobierno reconoce como interlocutor de la oposición, porque es la que le está haciendo el juego. Se habla de que de esa reunión va a salir una fecha de elecciones presidenciales. ¿Cómo se va a elecciones presidenciales con ese Consejo Nacional Electoral, con ese padrón electoral, etcétera? Al regreso vamos a hablar para que tú me digas cómo es que vamos a hacer para sacar a Maduro. Porque todo lo que tú estás diciendo es viable, yo sé que es factible, pero una vez que se vaya, no solamente Maduro, sino que se cambie el sistema de gobierno. Que si no sacas ese gobierno no puede haber cambios de ningún tipo. ¿Cómo vamos a hacer todos los venezolanos, todos los que estamos afuera y los que están allá adentro, para lograr eso que, bueno, realmente es lo único que puede llevarnos a reconstruir el país, es que se vayan todos estos? Bueno, antes de irme a un corte, voy a hablar de uno de los anunciantes que más quiere Antonio Ledesma.
que es Calogero Tramonte, el mejor estilista del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. Ahí consiguen este producto que es una maravilla. Voy a mandar unos cuantos para Venezuela con Iván Ballesteros, porque esto es un spray que te lo echas en el cabello, no te necesitas ir para la peluquería y además te acelera el secado. Pídelo en la página web de Calogero, ahí está, www.turred.com, con la palabra clave poleo, te va a salir mucho más económico. Ya regresamos con Antonio Ledesma y con Iván Ballesteros.